Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. Hoy tenemos nosotros a Víctor Grimaldi, historiador, político, diplomático de carrera, escritor y una persona con bastante propuesta hacia la sociedad dominicana. Esperen breve que está aquí ya con nosotros. Estamos aquí en su hogar, a Víctor Grimaldi. Aquí en Desafío es un alto honor estar con la presencia de un sólido intelectual dominicano, el licenciado ingeniero Víctor Manuel Grimaldi Céspedes. Víctor Céspedes, como lo conocemos nosotros los dominicanos, en sus años mozos estudió en Centro Educativo Católico, San Juan Bosco de los Salesianos, la Altagraciana, La Salle. En esos años hizo muchos servicios sociales en el país. También se graduó en INTE de economista e ingeniero electrónico. Al mismo tiempo hay que señalar que en su extensa vida pública ha sido un diplomático de carrera, también historiador, escritor de diversos temas de historia, de economía, sociología. También Víctor Céspedes ha estado desde el año 1969 y sigue estando en los medios de comunicación. Empezó como articulista, también trabajo de fondo. También, como todo el mundo sabe, grandes líderes del país han utilizado, han empleado vamos a decir, su talento para bien del país. Lo comenzó el profesor Juan Bosch, el cual Víctor fue un gran colaborador y llegó a estar en el Comité Central cuando era reducido, cuando era pequeño, en el año 79. Fue director de información del PLD y ahí tuvo mucha participación en esa parte de la economía y de la información. Luego, el expresidente Joaquín Balaguer, en un momento dado que quiera darle más credibilidad, diría yo, a la Contraloría General de la República, puso a Víctor Grimaldi. Luego, cuando entró el presidente Leonel Fernández, fue nombrado como embajador en la OEA. Víctor participó en lo que fue la confección de la Agenda de Desarrollo Nuestro. Luego, al retorno nuevamente de Leonel, Víctor fue nombrado entonces embajador en la Santa Sede, donde duró 11 años consecutivos, creo que el más extenso. Luego entonces el presidente Danilo Medina, cuando llegó, lo dejó ahí casi los 8 años. Al final lo puso en la embajada de Suecia, que al mismo tiempo era embajador concurrente en otras naciones. Es decir, Víctor Grimaldi Céspedes ha sido y es una persona que ha trabajado en todo el quehacer nuestro. Actualmente es consultor de asuntos sociológicos, económicos, está siempre produciendo sus opiniones, ya de su conocimiento de la historia, de la economía, de manera que es un honor para nosotros estar hoy nuevamente con Víctor Grimaldi Céspedes. Buenas noches, Víctor. El gran honor es para mí, Adriano, estar con usted en este programa y además por el currículum suyo, que usted me hizo muchos honores, pero los que usted tiene yo quiero aprender, y esos récords son mayores. Yo quiero como senador y como profesional agropecuario e intelectual. Aspiro a acercarme al suyo y pienso que el hecho de que estos presidentes hayan sido presidentes que han usado su talento independientemente del asunto político, es decir, comenzó el profesor Juan Bosch, sabemos su vínculo estrecho con Juan Bosch, pero también lo hizo Balaguer, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, y pienso que otros no lo han hecho, quizá no se sabe, pero pienso que el concepto que tienen que tener es un mismo concepto. Como yo sé, y no sé cuántos libros escritos, porque no me puedo sumarlo, pero sé que tiene bastantes libros. Le traje este libro, que es un ensayo agrícola, se llama Nueva Agricultura. Ha habido un avance, Víctor, amplio en la investigación agrícola en el mundo, cosa que la República Dominicana... Y gracias por esa dedicatoria. Sí, no, sí. Gracias. Que el país debe aprovechar
Muy bien Sí. impreso. Sí. Traté de imprimirlo en un material bueno, porque como hay, eso tiene 63 cuadros. En cartón, es como satinado el papel. Porque tiene así 40, se conserva más. Y tiene, yo siempre huelo los libros cuando los veo nuevos, así, tienen un olor que me encanta. Sí. Al papel y a la tinta. No, y eso, formidable. Tiene 47 gráficos para que la gente lo viera bien el gráfico. Quise hacerlo así, satinado, todo color. Pero muy interesante. Sí. Ahí están. Ese libro contiene, aparte de los análisis nacionales, porque yo conocí y he conocido la gestión de 23 ministros de Agricultura y también los otros funcionarios, con gestiones diferentes, cada uno con sus aportes. Ha habido dos muy buenos ministros de Agricultura aquí, entre otros, ¿verdad? Pero yo debo mencionar a nuestro amigo Hipólito Mejía y Domínguez. Que él hace el prólogo a ese libro. Y a Carlos Aquino González. Bueno, pues déjame decirle, Víctor. A Domingo, ¿cómo se llama uno? Domingo. Domingo Marte. Domingo Marte, sí. Que publicó recientemente un libro muy interesante sobre las frutas, fue, ¿verdad? Sí. Al final, que debo conseguirlo. Domingo Marte tuvo la gestión de él. Llegó un momento que había muchos problemas en el sector, sin embargo, él lo llevó bien. Incluso yo conservo una conferencia que él nos dio a los gremios en el año 84. Un gran... yo comencé, lamentablemente, fue al final, estando en el Senado, que lo pensé, a buscar algunos reconocimientos para algunos personalidades así. Y dentro de esas personalidades, los 3 primeros que yo tenía eran esos 3, y el cuarto era Pedro Bretón. Logramos... Pedro Bretón también fue un buen ministro. Y Sandino de Jesús. Sandino de Jesús. A Sandino anda como un muchachito todavía por ahí y de tantos años. Yo logramos en el Senado, instancia mía, aprobar en reconocimiento a Carlos Aquino González, único dominicano que ha sido 2 veces director del ICA, un gran intelectual. Lo más antiguo y es importante agrónomo, lo tienen como su líder. También se aprobó el reconocimiento a Hipólito, que aunque se aprobó en el Senado actual, fue una resolución que yo y el senador Santiago Zorrilla la dejamos ahí, y debo decir que yo la redacté porque fuera de política veo que Hipólito hizo un trabajo digno, encomiable. El de Hipólito fue encomiable, no solo durante los 4 años que hubo, porque se contaron de su gestión desde el año 1978 al 1982, sino especialmente después de un huracán y una tormenta que afectaron al país en el año 1979. A finales de agosto, el huracán David y después la tormenta Federico. Y Hipólito hizo un trabajo con su equipo extraordinario de recuperación del sector agrícola. Pero en general fueron 4 años en que la agricultura funcionó muy bien con Hipólito. Bueno, yo cuando hice la resolución, aparte de eso, que fue algo extraordinario, porque el país quedó devastado. Yo trabajaba en Para la Casa, donde murieron cientos de personas. Eso fue una cosa que quedó todo arrasado. Yo de lo que he recogido y recogí para el libro de esa gestión de Hipólito, yo recogí la parte de la investigación. Pero importante ese libro, Adriano. Y además que está bien impreso, tiene muchos cuadros estadísticos. Y los gráficos la gente vea rápidamente. Las fotografías que tiene son nítidas a colores. Te felicito. Sí. Víctor, aquí ya para pasar a otro tema. Aquí está, tras el ajusticiamiento de Trujillo, la iglesia en diversas zonas del país durante décadas colocó en primer plano la recuperación de la tierra y las atenciones del Estado a los nuevos parceleros. Un ejemplo de la lucha ardiente fue la encabezada por el sacerdote Regino Martínez, quien impuso en el 1989 el asentamiento de 150 labregos en Sánchez, paraje de Dajabón. Ahí es que pero no se quedó ahí, sino que gestionó, como se observa en la foto, los servicios públicos para esos nuevos parías. Ahí está el senador Adriano, ahí está el senador. Ahí que está el conflicto ahora mismo con el asunto del masacre del río. Ese es de los proyectos del río Dajabón. De que quedaría sin agua. Porque ese río se llama Dajabón, no Masacre. No, eso veo yo, que se llama Dajabón y ponen Masacre. Bueno, el caso es, Víctor, que nosotros... ¿El padre Regino dónde está? Está ahí tranquilo. Primo hermano de Pedro Bretón.
Y sigue todavía. Yo creo que está como en emérito, que está tranquilo. Sí. ¿Sabes que ha habido en la agricultura, Víctor? 3 momentos para mí estelares. El momento de Carlos Aquino, él fue que comenzó con los principales programas de organización rural, de asistencia técnica, la época de Hipólito Mejía y la época de la visita sorpresa. Y por buena suerte son de 3 gobiernos diferentes, de Balaguer, de Antonio Guzmán, del PRD y del PLD con Danilo Medina. Son 3 tiempos, son 3 tiempos que la gente debía, independientemente de la política, reconocerla. Independientemente de las controversias, de las cosas que se dicen, ciertas o no, yo vi en Roma, en la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que la FAO, en una reunión internacional que fueron de todos los países, que comenzó con la presencia del Papa Francisco, se presentó el ejemplo de la visita sorpresa, porque muchos países del mundo querían conocer de esa experiencia. Sí. O sea, que independientemente de la controversia, si la FAO se interesó en ese tema, que es un organismo de Naciones Unidas, y en difundir el ejemplo de las visitas sorpresas, estuvo el trabajo del embajador Mario Albelo Camaño, que todavía está ahí, ha sido ratificado por el gobierno del presidente Abinader. Fue el embajador Albelo quien gestionó que se llevara el ejemplo de las visitas sorpresas. Él trabajó muy estrechamente siempre en sus funciones de embajador, en la conexión con la FAO y el trabajo de la agrícola que hizo el gobierno del presidente Danilo Medina. Esa no es mi área, pero como usted la mencionó, me cabe dar testimonio de algo que ocurrió, ¿verdad? Y usted era el positivo. No, que usted era el embajador allá. Bueno, yo era el embajador ante la Santa Sede. Ante la Santa Sede. Hay que decir y me correspondió en algún momento, por ejemplo, hubo una crisis en las relaciones diplomáticas con el gobierno italiano. Incluso el embajador actual de Italia en la República Dominicana, en un artículo que escribió en el Diario Libre, ahí está hablado que fue la crisis diplomática más grave. Y en ese momento no había embajador ante el gobierno italiano. Y Mario Albelo era embajador ante un organismo multilateral, que es la FAO, y a otros organismos de Naciones Unidas que están en Roma. Pero el único embajador extraordinario y plenipotenciario era yo, ante la Santa Sede, y me correspondió asumir ciertas responsabilidades y hacer ciertos trabajos por lograr que los problemas que había se resolvieran. Pero yo siempre estuve en calidad de embajador ante la Santa Sede, es decir, ante el Papa, que está en la Ciudad del Vaticano, pero la Santa Sede es una institución de derecho público internacional reconocida hace siglos. Que no es ante el Estado Vaticano que uno es embajador ante la Santa Sede, la sede apostólica que preside el Papa. Muy bien, Víctor, vamos a una pausa para retornar entonces, de manera que valgan los reconocimientos que hemos hecho a Domingo Marte, a Hipólito, a Carlos Aquino, y a Danilo, que actuó como presidente como si fuera secretario, con la visita sorpresa. Vamos a la pausa para continuar aquí conversando con Víctor Guimardi, como dije, político, escritor, historiador, consultor en asuntos sociológicos y económicos, diplomático de carrera. Vamos a la pausa con Desafío. Continuamos aquí en Desafío conversando con el intelectual dominicano, periodista, economista, ingeniero de sistemas, historiador, al mismo tiempo diplomático de carrera, Víctor Guimardi. Víctor, ahora que se cumplen los 60 años del ajusticiamiento de Trujillo, y viendo yo que tú eres de las personas que más ha escrito en torno tanto al acontecimiento de Trujillo, que ha escrito, que ha grabado, que tiene fílmica, y al mismo tiempo también que lo vincula a lo que es la invasión. Creo que casi el único que hace ese análisis así. Me gustaría que
que hablar un poco de la repercusión que ha tenido, que tuvo el ajusticiamiento y todos esos acontecimientos. Yo quiero poner en pantalla ahí para que vean dos portadas, una de la sangre en el barrio del Jefe y la otra donde vincula lo que fue la acción del ajusticiamiento con la invasión de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de eso, pero en un segundo se nos había olvidado Amílcar Romero. Sí. Que fue un buen secretario de Agricultura también. En general, el sector agropecuario aquí siempre ha tenido una atención especial de la población. Y como mencionabas el tema de Trujillo, la historia, la narración de lo que ha sucedido, tiene que hacerse con objetividad, sin pasiones, sin valoraciones, ¿verdad?, subjetivas. Me refiero a eso porque cuando se habla de Trujillo hay que hablar también del sector agropecuario. El gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que se instaló el 16 de agosto de 1930, le dio continuidad ya a una serie de innovaciones que se estaban aplicando en los manejos de la producción agrícola desde el gobierno de Horacio Vázquez, pero trajo más técnicos, etc. Y Trujillo le prestó siempre mucha atención al campesinado. El campesinado valoraba mucho lo que era la asistencia y la atención que le daba a Trujillo el gobierno de Trujillo y los técnicos que trajo de fuera, sacerdotes salesianos, etc. Sí. Pero además hay un detalle muy importante. Este país, antes de Trujillo, antes de la ocupación militar del 16, que comenzó en el 1916, terminó en 1924. Después hubo cierto periodo de estabilidad con Horacio Vázquez, pero este país había vivido muchos procesos de inestabilidad. Y Trujillo, con ese criterio, ¿verdad?, de que bueno es el miedo, Sí. donde no hay vergüenza, ¿verdad? En el campo, el régimen, pues no era Trujillo, era el régimen, el ejército, la policía, los alcaldes pedáneos, etc. Crearon en la conciencia y en la mente del campesinado de que había que actuar por el librito, digamos. Mi abuela, mis bisabuelos, quienes yo conocí, eran del campo, la mayoría de ellos. Se sentían tranquilos en esa época. Sí. Porque antes, en el campo dominicano, no se podía andar. Te atracaban, te asaltaban. Cuando yo tenía 7, 8 años de edad, yo iba de vacaciones a Jayaco, que hoy es otra cosa totalmente, pero era un campo que estaba en la recta de Bonao. La recta de Bonao comenzaba a la salida de la ciudad de Bonao y terminaba en Rincón. Era una carretera, por eso le decían la recta, rectilínea. Yo salía de donde vivían mis abuelos y los tíos de mi mamá, mis primos ahí en Jayaco, caminando a pie por el monte solo, un niño. A mí no me pasaba nada. ¿Quién se metía con un niño? Ahora, una cosa diferente es lo que pasa después ya, a mediados de los años 50, finales de los años 50, que ya viene un proceso político que se refleja en las ciudades fundamentalmente, sobre todo en la capital y en Santiago. La juventud quiere libertad, quiere desarrollarse, ve lo que está pasando en Cuba, la revolución cubana, en otros lugares. Bueno, y entonces el régimen reprime y comete una serie de atropellos, torturas, asesinatos. Pero debo destacar esto porque no todo lo de Trujillo es negro o blanco. Hubo un desarrollo económico. Hay
sus cosas intermedias. Y debo destacar lo siguiente, que mencionabas el 30 de mayo. ¿Quiénes fueron los que participaron físicamente en el complot de Trujillo? Vamos a ver, uno por uno. Juan Tomás Díaz, jefe del ejército, fue en una ocasión militar. Hermano de Modesto Díaz, de San Cristóbal, gente así vinculada a los Trujillos. Sí. Miguel Ángel Báez Díaz, que era primo de ellos, funcionario del gobierno de Trujillo. Antonio Inbel Barrera, ¿quién era? Funcionario del gobierno de Trujillo. Y así se puede, ahí solamente se puede sacar Huáscar Tejeda. No era del régimen, pero era hijo de un amigo de Trujillo, de Yaguate, de esa zona. A Roberto Pastoriza no tenía que ver con el régimen de Trujillo. Antonio de la Maza había sido capitán, pero le habían asesinado a su hermano en el año 1957 en una jugarreta que se hizo para tapar el crimen de Gerald Murphy, el piloto que trajo desde Nueva York secuestrado a un español que se llamaba Jesús de Galíndez. Pero ¿quién mató a Jesús de Galíndez? Fue Trujillo. En el secuestro de Jesús de Galíndez participó la Agencia Central de Inteligencia. La CIA. Porque Frank, el norteamericano, que está en un libro que se publicó hace un tiempo por un investigador norteamericano mencionado, pero lo mencionan otros investigadores, como Manuel de Dios Unanue. Era un agente de la CIA. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué secuestraron? Porque Galíndez escribió un libro. No, no fue por eso solamente. Trujillo estuvo, Rafael Trujillo, en el mes de junio del año 1954, en España. Ya no era presidente de la República, pero Trujillo ostentaba el título de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y además llegó a España también para hacer una visita oficial, pero para ir después al Vaticano como embajador a firmar el concordato. Y en ese viaje andaban ese agente de la CIA que participó en el secuestro de Galíndez. ¿Estaba ahí? Sí, estaba ahí, en el grupo de la seguridad. Los Estados Unidos de América, el poder norteamericano, necesitaba que el gobierno del generalísimo Francisco Franco le garantizara el uso de las bases militares españolas a los aviones bombarderos de bombas atómicas. ¿Para qué? Para una eventualidad de un conflicto con la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que operaba fundamentalmente a través de Moscú en Rusia. Era una alianza de muchos. La mayoría de los muchachos y de los jóvenes, de los que ven ahora los programas, no tienen idea de lo que era eso. No lo han estudiado. No le han dado seguimiento a esas cosas. Entonces, Trujillo en ese momento era un personaje aliado del poder norteamericano. Y la desaparición de Galíndez estuvo relacionada con eso. Porque Galíndez estaba en contra de que los Estados Unidos se acercaran a la España de Franco. Jesús de Galíndez pertenecía al gobierno vasco en el exilio vasco, Vascongadas. Esa zona del norte de España siempre tuvo grupos que querían o que han querido históricamente independizarse de España. De ahí que sale un grupo terrorista llamado ETA. Sí. Y todavía hay un partido nacionalista vasco ahí. Ellos querían independizarse y Galíndez era parte de ese movimiento, de la independentista, y eran un problema para los Estados Unidos. Así que si a Galíndez
lo hicieron desaparecer no fue simplemente porque Trujillo lo quiso. Eso fue toda una operación en que estuvo involucrada la Agencia Central de Inteligencia. Después, bueno, las repercusiones que tuvo el caso, todas se le echaron a Trujillo. Porque Trujillo se creyó que él era el niño lindo, el personaje modelo de los americanos por el resto de su vida. No, cuando el proceso revolucionario cubano se incrementa a partir de diciembre de 1956, cuando Fidel Castro llega de México en el Granma a Cuba, la situación comenzó a cambiar y cambió totalmente. Y por eso Trujillo, en los últimos 2 o 3 años, cometió una serie de errores políticos y una serie de crímenes que provocaron finalmente su caída y su desaparición. Y ese grupo que participó en el acto del 30 de mayo, primero temía que una revolución aquí como la de Cuba se lo llevaran, porque ellos no eran revolucionarios. Sí. Y en segundo lugar, le temía que también el régimen de Trujillo, finalmente, porque se había descompuesto, se lo llevara a ellos. Eso es lo que yo puedo decir, sí, así sobre el 30 de mayo. Bueno, vamos a una pausa, Víctor, para que entonces volvamos ya, a partir ya del ajusticiamiento, hacia la revolución y hacia ahora, esta etapa. Vamos entonces a continuar en breve, conversando aquí con Víctor Guimardi. Como ustedes ven, es una persona con un conocimiento amplio y detallado de estos procesos políticos, económicos y sociales que se han dado en el país. Y en este segmento hemos visto algunos hallazgos, diría yo, importantes, que son parte ya de su libro, de cómo se forjó el movimiento que finalmente justició Trujillo. Vamos a la pausa para volver con Víctor Guimardi. Continuamos aquí en Digital 15 y Telemica Internacional, en el programa de Desafío, conversando con el intelectual, político, diplomático de carrera, escritor Víctor Guimardi. Víctor, ¿cuál es la vinculación entonces que hay? Yo me he quedado con la curiosidad al leer que hay entre lo que es el ajusticiamiento de Trujillo y la revolución. Y ahí mismo entonces, ¿en qué repercute eso a la sociedad de hoy? Víctor, entonces, ¿a qué futuro podemos esperar? Trujillo dejó de ser el modelo, porque lo ponían como modelo los norteamericanos, en los discursos de diputados, senadores, funcionarios del gobierno, del Departamento de Estado. Trujillo era un modelo, pero ese modelo se agotó después del 1955-56 y hizo crisis ya 57, 58 y 59, ¿verdad? Trataron los americanos de que Trujillo dejara el poder pacíficamente, que se fuera del país, le iban a garantizar su fortuna fuera, hacer un fondo fiduciario para que manejara sus recursos, retirarse en los Estados Unidos. Ellos hicieron eso con otros dictadores, lo hicieron posteriormente. Augusto Pinochet, por ejemplo, fue apoyado por los Estados Unidos. Sí. Y Augusto Pinochet tomó el poder 12 años después de la muerte de Trujillo en Chile. Sí. Y vivió hasta el último día, dejó el poder en un momento y se fue. Bueno, pero Trujillo no entraba en eso. Trujillo decía que ya había que sacarlo muerto. Entonces los Estados Unidos temían que aquí se produjera una revolución como la de Cuba. Sí. ¿Verdad? Que al final se enfrentó a los intereses norteamericanos y por eso patrocinaron y apoyaron el complot del 30 de mayo. No vamos a entrar en los detalles, pero lo apoyaron. Eso diga que le quitaron el respaldo. Lo mantuvieron siempre al grupo. Lo que pasa es que después lo dejaron a su suerte. Sí. Porque el acto de heroísmo que hay que reconocerle a Antonio de la Maza, a ese grupo, a Antonio Inver, a los que participaron, a los que fueron a la avenida, a los que no fueron, es un acto de heroísmo que hay que reconocer. Pero, naturalmente, los Estados Unidos sabían que podía producirse un vacío y actuaron, prepararon un plan para ocupar el país de invasión, con soldados, los barcos, eso estaba preparado antes del 30 de mayo. Incluso el día 2 de junio, en una reunión que hubo en la Casa Blanca,
el presidente de los Estados Unidos estaba en ese momento. La Casa Blanca es donde está el presidente de los Estados Unidos en Washington. Y el presidente de los Estados Unidos estaba en París, la capital de Francia. Había salido el mismo día 30 de mayo, 29-30. En esa reunión estaba el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, Dan Ross. Estaba Robert McNamara, que era el jefe del Pentágono, es decir, lo que es ministro de las Fuerzas Armadas aquí. Estaba también Robert Kennedy, un hermano del presidente John F. Kennedy. Porque fue senador después de muchos años. Fue senador después y fue asesinado, sí, al igual que su hermano. Sí. El presidente Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Y él fue asesinado al ganar las elecciones primarias en California el 4 de junio de 1968. Pues Robert Kennedy estaba ahí. Era procurador general de la República. Y en esa reunión del 2 de junio de 1961, eso está en un documento, yo lo tengo allí, el libro, se lo puedo enseñar. Un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos. Robert Kennedy propone ahí que se le ponga una bomba a ese lugar que está en la calle César Nicolás Penson, esquina Leopoldo Navarro, donde estuvo hasta hace unos años la embajada de los Estados Unidos, que se le pusieron una bomba, que los Estados Unidos le pusieran una bomba. ¿Y qué había ahí en ese momento? O la embajada americana, que tenía carácter de consulado porque se habían roto, sí, las relaciones, la embajada, sí, US Embassy. Sí. ¿Para qué? Para justificar la invasión aquí, para traer, pero hubo gente más sensata. Sí, sí. Pero eso está en un documento del gobierno. Sí, oficial. Oficial, eso está en un libro oficial del gobierno, todos los documentos, eso no es ningún secreto ya. Sí. Entonces, esas son las pruebas claras de que los Estados Unidos estaban en todo eso. Gracias a Dios que no tuvieron que poner una bomba a la embajada. Pero, por ejemplo, Lorenzo Berry, Wimpy, que era el principal contacto del complot de la embajada con el grupo del 30 de mayo, los americanos lo sacaron para que no lo mataran de una vez después del 30 de mayo. Pero sin embargo a los demás lo dejaron a su suerte. Debieron haberlo protegido a todos. Sí, cuando ocurrió eso. Claro, porque ellos respaldaban eso. Entonces los Estados Unidos a partir de ahí intensificaron su intromisión en los asuntos internos dominicanos. Vienen las elecciones del 20 de diciembre del año 1962. Juan Bosch sorprende porque la gana. No se imaginaban que el ovejo, sí, le decían el ovejo, sí, despectivamente a Juan Bosch. Sí, sí. El ovejo, yo recuerdo que en mi casa yo oí esa frase, el ovejo, y además que era un hombre rarísimo porque se comía la parte de afuera de las naranjas cuando la pelaba. Sí. Usted que es agrónomo. Bueno, nosotros no la comemos ahora, se hace dulce, se hace todo. Todas esas, sí, tonterías, sí, ¿verdad?, contra Juan Bosch, sí, porque pensaban que el candidato que iba a ganar era Viriato Fiallo, sí, de la Unión Cívica Nacional, sí, que era el candidato de la embajada de los Estados Unidos. Entonces Juan Bosch ganó el 20 de diciembre de 62 con un 60%. Sí, una votación. Se juramentó el 27 de febrero y nada más lo dejaron gobernar hasta el 25 de septiembre de 1963. Un golpe de Estado ordenado por Anthony Ruiz, que no es lo mismo que Dan Mitrioni, eran dos tipos diferentes. Anthony Ruiz. Estaba también en el palacio junto con Anthony Ruiz, Fritz Long, que era un coronel del ejército del Estado. Y le dijeron a los militares, háganlo preso. A Juan Bosch, cuando usted mete preso a un presidente, entonces le da orden, y los militares dominicanos de entonces, Víctor Elvi Román y compañía y ese grupo, sí, sí, aceptaron las órdenes. Viña Román aceptó las órdenes. Pero claro que sí, él escribió y lo minó. Pero ¿qué siguió siendo después? No, ahí está la prueba. Oye, Juan Bosch tenía una discusión ahí con los militares por diferentes cosas. Y Juan Bosch le dijo,
Entonces un presidente de la República no puede decidir esto y aquello. Pues don Fabio Herrera Cabral, vamos a hacer la renuncia, la vamos a presentar ante el Congreso, vamos a convocar al Congreso. Cuando él dijo eso, porque si convocaba al Congreso, el pueblo se iba a tirar a la calle a respaldar a Juan Bosch. Porque no le convenía, lo derrocaron, instalaron una dictadura entonces en el país. Yo me río porque una muchacha en estos días en el Diario Libre escribió que fue de que en el gobierno de Joaquín Balaguer que mataron a Manolo Tavares Justo. Oye, al esposo de una de las muchachas de la Miradara, Minerva, al papá de Minú, nuestra amiga, quien lo fusiló fue el triunvirato, la dictadura. Ese gobierno fue el que dio órdenes que lo fusilaran. La dictadura que se instaló aquí después que derrocaron a Juan Bosch. Era presidente de Los Santos. ¿Cómo? Pero es que en esa dictadura, sí. Pero ese era un alma de Dios, él renunció de una vez. Porque era padrino verse. Él no tuvo que ver con eso. Sí. Pero inmediatamente, Adriano, sí. Se metieron también en el régimen porque eran parte de esa dictadura. Varios de los que participaron en el complot del 30 de mayo que estaban vinculados al poder norteamericano. Y esa dictadura duró hasta el 24 de abril de 1965, que es el verdadero día de la libertad. Porque el pueblo dominicano se tiró a la calle. El 30 de mayo aquí no se tiró a nadie a la calle, ¿eh? Ni el 31, ni el 2, ni el 3. Un grupo No. El pueblo dominicano ya con conciencia se tiró a la calle. Y 4 días después tuvieron que mandar miles y miles de soldados norteamericanos para evitar que volviera el gobierno del PRD. Sí. El PRD es el partido que parió al partido que está en el poder ahora, al PRM y al PLD. Sí. Ese es el verdadero día de la libertad, ¿eh? Que aquí los gobiernos, incluyendo lo del PLD, y lo de este gobierno, porque a Balaguer se le perdona, porque Balaguer no era revolucionario, pero tanto los gobiernos del PLD como este gobierno han metido la cabeza en la arena. El PLD metió también con el 24 de abril, cuando pudo haberlo hecho. El Día de la Libertad verdadero es el 24 de abril, ¿eh? Ese es el Día de la Conciencia. A partir de ahí fue que no hubo más golpe de Estado, ¿eh? El golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch, y ahí está la firma de Antonio Imbel apoyando ese golpe de Estado. Y después en el 65, yo no le estoy negando su heroísmo el 30 de mayo, a don Antonio. Son dos aspectos diferentes. Pero en el 1965, él no apoyó la revolución, él creó un gobierno paralelo apoyado por los americanos. Entonces vamos a decir las cosas claras y no le metan más cuento al pueblo dominicano. El Día de la Libertad es el día 24 de abril. Y por eso el PRM hoy está gobernando, y por eso gobernó el PLD. Y el padre de la democracia en este país se llama Juan Bosch. Balaguer es el padrino de la democracia. O sea, como al padre lo sacaron de juego, Balaguer tuvo que amamentarla, ¿verdad? Sí, es el padrino. Y aguantar todas esas cosas. Sí. Entonces las cosas hay que decirlas claras. Y eso yo espero que se ponga. Porque yo lo he planteado y una vez lo planteé en el Congreso con un documento. No metan la cabeza abajo, PLDistas, PRMistas y todo, que son los que tienen el control de este país, y la fuerza del pueblo también. Hay que reivindicar el 24 de abril, ese es el verdadero día de la libertad, no es el 30 de mayo. Pero muy bien, Víctor, indudablemente que vamos a tener que tener muchos programas más, porque con los conocimientos y las opiniones acertadas y las ideas que yo quiero que el pueblo siga conociendo cada vez más, de todas esas investigaciones que tú has tenido de tantas décadas, 5 décadas ya diría yo, podemos nosotros, los dominicanos, ir recordando nuestra libertad, nuestra democracia y nuestro crecimiento económico. Ha estado con nosotros el sólido intelectual dominicano, Víctor Grimaldi, historiador, político, diplomático de carrera, también economista, ingeniero del sistema, al mismo tiempo una persona que ha estado
enseñando al pueblo dominicano nuestra historia real, pero también proponiendo soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales del país. Será hasta mañana con ustedes aquí en Desafío por Telemicro Internacional y Digital 15. Muy buenas noches, dominicanas y dominicanos. Dominicanos, como decía el maestro presidente Juan Bosch, cuando hacía sus intervenciones radiales fundamentalmente en los años de los 60 y de los 70 y hasta de los 80, y se dirigía a todo el país, siempre con ese apelativo de dominicanos que somos todos. Y así lo hacemos aquí en Desafíos, en la actualidad, en una especie de homenaje a ese gran maestro de la comunicación que es el profesor Juan Bosch. No digo fue porque él sigue siendo vigente en materia de sus enseñanzas, en materia de su ejemplo con el que mejor enseña la vida, la conducta del profesor Juan Bosch. Bueno, pues estamos en Desafíos, en Digital 15 y en Telemicro Internacional, comentando con ustedes la actualidad, su servidor Aristipo Vidal. Y quiero decir, antes de entrar en los temas de hoy, que la intención de Desafíos en este segmento de actualidad es orientar, más que nada orientar. Y no queremos parecer necios en materia de repetición, porque no es que no tengamos temas nuevos en carpeta aquí en este aparato. Tenemos cerca de 50 temas que podemos comentar en cualquier momento, sino que hay temas que son vigentes, que son los que más afectan en lo inmediato el interés nacional, y es por eso que a riesgo de parecer necios y repetitivos tenemos que retomar esos temas. Por ejemplo, el caso del COVID-19. Ayer el gobierno, en un decreto que emitió el presidente de la República, endureció una vez más las medidas preventivas con respecto a los posibles contagios del coronavirus, del COVID-19. En efecto, se amplió el toque de queda, comienza de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los fines de semana, sábados y domingos a las 3, pero sigue habiendo circulación. Los técnicos, sobre todo de salud, y más que nada las autoridades mundiales de la Organización Mundial de la Salud, son los que tienen la palabra para decir qué es lo más recomendable. Bueno, yo espero que en ese libre tránsito la gente, el dominicano, entienda que no es para estar juntos en las plazas, en los malecones, allí donde hay malecones, en los lugares de diversión, al aire libre, parques y otros lugares parecidos, sino que es para que usted tenga tiempo de ir a su casa, a su destino. Aquellos que trabajan en lugares que se les permite sobrepasar el toque de queda, que son algunos, ¿verdad? Centros médicos y centros de ese tipo, porque hay excepciones en cuanto se refiere al toque de queda. Y, por supuesto, en el caso del supermercado, cuya labor termina junto con el toque de queda, hay un tiempo que el empleado necesita para llegar hasta su casa. Eso es razonable. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que usted, dominicano, dominicana que nos escucha, que nos ve a través de este importante canal Digital 15 y de Telemicro Internacional, los que están fuera del país podrán llamar o escribirle a sus parientes en términos de poderle textear por los celulares, que se cuiden, que mantengan la distancia. El distanciamiento es importante, por encima de que el gobierno ha mostrado ineficiencia en esta materia, que se cansaron de decir en el pasado gobierno cuando eran aspirantes presidenciales y a todas las demás posiciones electivas, que era una mentira del gobierno pasado, lo del COVID, que eso era falso, que era un tema de campaña, que se negaban a aprobar las emergencias que se pedían de 25 días
Lo último que hicieron fue que dieron 11 días. 11 días. Y no han tenido dificultad ninguna para conseguir que el PLD en el Congreso Nacional les apruebe 45 días 8 veces. Multiplique 45 por 8. Todo el tiempo que llevan en el gobierno. Todo el tiempo que llevan en el gobierno. Pero antes decían que el COVID era mentira. Que la talvia, dijo uno, así mismo como usted lo escucha, talvia. Una palabra que tal vez se usó en el pasado. Y se refiere, por supuesto, al pavimento. La talvia iba a matar el COVID en República Dominicana. Dijo un médico del gobierno de hoy. ¿Verdad? Que priva en saberlo todo y que sabe de todo. En que es un gran erudito. Que la talvia mataba el COVID en República Dominicana por el calor de nuestro país. Pero en fin, el COVID, el rebrote es una realidad. Y por lo menos el gobierno ha atendido algunas de las sugerencias que les hizo la semana pasada el secretario de Salud del PLD en rueda de prensa acompañado de su equipo para que podamos enfrentarnos con esta realidad. La base de todo esto es la apertura que se dio, excesiva, de dejar entrar al país a los viajeros sin ningún tipo de pruebas negativas sobre el COVID. En cambio, al dominicano se le exige que para montarse en un avión tiene que tener la prueba negativa. Por eso la mafia que se dio en salud pública vendiendo estas pruebas, estos certificados de pruebas negativas a ciertos viajeros. Vamos a ver cómo salimos de esta, porque Dios ama y cuida a este país. Eso está más que demostrado. Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, ama y cuida a la República Dominicana. Pero usted ayúdelo, mantenga la distancia sobre la otra persona, no importa que sea un pariente. Y por supuesto use la mascarilla, no en la barbilla ni en la muñeca como algunos la usan, sino en el rostro, tapándose la boca y la nariz, porque la saliva que usted expele, aunque usted no la vea, puede tener virus si usted está contagiado. Igualmente de la parte de la otra persona, lo contagia a usted. Igualmente la respiración puede transmitir ese virus. Y finalmente, y cuando digo finalmente no es que lo haga para último, vaya a vacunarse. Hoy, a mediodía, este servidor de ustedes se puso la segunda dosis junto a su esposa. La segunda dosis, ya estamos vacunados completos. Y eso significa que dentro de 28 días, dicen las normas sanitarias, estaremos ya inmunes como debe ser ante el COVID. No quiere decir que no podamos recibirlo. Quiere decir que el vacunado está protegido para no tener un COVID que lo afecte de manera peligrosa a su salud, riesgosa a su salud. Vamos a hacer caso, que es una realidad. Amigas y amigos, otro tema que tenemos que tratar obligatoriamente es el del famoso atentado contra la magistrada Jenny Berenice. El comunicador Pedro Jiménez, nombre y apellido, Pedro Jiménez, periodista y comunicador que está en los medios, insiste en que esto es verdad. Él, contra lo que dijo la Procuradora General de la República, insiste en que el famoso o la trama famosa de atentado contra la magistrada Jenny Berenice Reynoso es verdad. Entonces es la obligación de las autoridades judiciales en este caso y de las investigativas, las que tienen que investigar, no importa que sean judiciales, policiales o que sean de la seguridad del Estado, llamar a Pedro Jiménez y que Pedro Jiménez les identifique las fuentes que tiene. Porque estamos hablando de un hecho grave. Grave no, gravísimo. Un atentado contra una magistrada que sea una figurera, que le guste el estrellato, que tiene aspiraciones hollywoodenses, es otra cosa. Pero es una autoridad judicial dominicana. Y una trama contra su vida es algo sumamente grave.
que no se puede dejar pasar por alto. Y si Pedro Jiménez no puede aportar los datos que él dice tener, entonces él está obligado a respetar a esta sociedad y actuar en consecuencia. Los comunicadores tienen un código de ética, tienen que respetar al público, porque el público, ¿qué es? La sociedad. La sociedad. Entonces, por otra parte, hay otros comunicadores que, como el caso de Daniel Alcántara, que echan por el suelo la versión y la posición de Pedro Jiménez. Entonces, no es ni a Daniel Alcántara ni es a Pedro Jiménez a quien le corresponde arrojarle luz al país sobre este tema, es a las autoridades competentes. La Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado, porque hay involucrados ahí un coronel que supuestamente, según Pedro, fue sacado del país, huyendo por las autoridades norteamericanas, porque es un hombre de su confianza. Oiga, un coronel dominicano es sacado del país por los norteamericanos porque es un hombre de su confianza. Cosas veredes. Eso no puede quedarse así. Como tampoco puede quedarse así el tema del aeropuerto y el supuesto sabotaje que dijo la propia vicepresidenta de la República, aunque luego el general director del CESAC, que es la autoridad de seguridad de los aeropuertos dominicanos, dijo lo contrario. Y en otro orden también dijo lo contrario a lo que dijo el primero. No sé si me entienden la especie de trabalengua que acabo de utilizar. El canciller de la República y el presidente de la República, con el tema del masacre, el río Masacre, que cuando pasa a República Dominicana se llama Dajabón, el mismo río. En Haití, Masacre, aquí, Dajabón. Pues resulta que el científico Osiris de León señala que si los haitianos drenan ese río, le sacan el agua, lo desvían, aquí el Dajabón se va a secar. Bueno, pues dijo el canciller, como que él es canciller de Haití, que los haitianos no han hecho nada malo. Eso lo dijo hace horas. El presidente desmiente esto, le jala las orejas al canciller. El canciller dice, con el rabo entre las piernas en el Palacio Nacional, que no habrá diálogo con Haití hasta tanto ellos desistan de drenar el río. Bueno, pues yo pienso que los haitianos que no tienen autoridades van a drenar el río. Veremos qué va a pasar entonces con el río Masacre. Amigas y amigos, en otro orden, tenemos que referirnos al hecho de que existe en República Dominicana de agosto para acá un procurador perseguidor no designado que se dedica a entregar expedientes a las autoridades judiciales. Es su derecho como ciudadano, no solamente de él, de todo el mundo. Todo el que tenga una denuncia documentada, que la presente. Y el que tenga que responder por lo denunciado, que responda. En este caso se trata del exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana, el periodista Víctor Gómez Casanova, quien ha sido señalado como que hizo de todo en la Autoridad Portuaria durante los 4 años en los que ocupó el cargo de director. Bueno, Víctor se defiende y es lo que tiene que hacer, arrojarle luz, decirle a la gente la realidad y defender su gestión. Veremos si las autoridades judiciales le harán caso a uno o al otro. Ayer en la noche hablábamos del tema del 911, que sin ningún tipo de dudas es un servicio que le aportó al país el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, que usted puede llamar para emergencias de salud, de policía, para emergencias de electricidad, para emergencias de bomberos y otras más. Y entonces resulta que eso está básicamente en el suelo. El viernes pasado yo lo viví eso cercanamente porque se llamó a ese servicio
y acudió a la ambulancia, es verdad, apenas con el médico de ella, sin ningún tipo de equipos. Ya veremos qué va a pasar. Amigas y amigos, este es Desafíos. Desafíos se despide hasta mañana. Así es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.